Ella nació en Galicia, por eso es la gallega. Llegó a Uruguay en 1953. Ella cantaba una y otra vez el estribillo de la canción de Joan Manuel Serrat mientras caminaba por la ciudad. Tenía 26 años y era tal vez una de las mujeres más buscadas de Montevideo. Ella estuvo 6 meses secuestrada en La Tablada. Apareció en junio de 1982 en la cárcel de Punta de Rieles. Cuando salió en libertad, en 1984, ella tenía 35 años. Ella ingresó al IPA en 1968, donde coincidió con Nivia Zabalzagaray y Sara Méndez. Ella se casó con Pedro Giudice en 1973. En 1975 fue mamá de Pedrín y en 1988 de Lucía. Luego llegaron sus 2 nietos, Camilo y Gonzalo. Cuando la detuvieron en 1981, en el bolso que engramparon junto con su ficha, ella, Antonia Yáñez, la gallega, tenía una caja de fósforos y un pedazo de queso. Y en un papel, escrita a mano, la letra de Explicación de mi amor de Enrique Strázulas. Pero es tanto amor exigiendo mi amor, por favor, no te sigas muriendo. Ay, Antonia, es un honor tenerte acá. Ay, me mataron. Ay, cosa divina. No, es un mimo, es un mimo al alma tenerte acá. Y yo mientras creo que los tres y todos los compañeros veíamos estas imágenes, y antes de compartir tu historia en este mes tan especial, yo pensaba en esta emoción de esta mujer con esos ojitos así tan hermosos y vivos. ¿Cómo puede ser que tengamos sentada acá en el sillón a una de las mujeres más peligrosas de Montevideo? Eso me encantó. Me voy a poner cómoda porque... Pero sentite en tu casa, por favor. ¿Qué se siente que te hayan puesto ese título? No. No lo esperaba. Entonces, obviamente que ayer vi a Liliana y que voy a seguir viendo y que ayer habló Sara Yuchak, que no es Méndez, que es Yuchak, la compañera del IPA, pero bueno, Sara Méndez, es compañera de la vida. Y bueno, pero no me esperaba, claro. Y viste que son... es todo, es eso. Es decir, ya podríamos terminar el programa. ¡Ay, qué divina! ¡Qué divina! Antonia, pero no solamente eso de la más buscada, sino la edad que tenía. Claro, porque tenías 26 años. Lo que pasa es que a ver, que nadie piense acá en ninguna cosa extraterrestre ni omnipotente. Son circunstancias, todas las circunstancias. Es decir, en ese proceso vos ves que hay una vida entera. Y nosotros vivimos en la legalidad, vivimos en un país democrático. Es decir, y claro, yo entré al IPA en el 68. Te diría que hasta ese momento, bueno, era un país diferente, era el país en el que habíamos llegado mi madre y yo en el 53, mi padre un año antes, era el trabajo, la casa, era lo que no me daba cuenta en aquel momento, el pleno abandono de lo que era Galicia, que lo estoy recuperando con la vejez. Y bueno, y había que unos padres que su único propósito fuera que su hija estudiara, es decir, que pudiera superar esas cuestiones que no estaban dadas en Galicia, para nada. Nadie se quería venir. Fue una situación impuesta por la realidad. Así que bueno, se fueron cumpliendo esas metas interesantísimas. Entrar al IPA en el 68 era concursar por 25 lugares y éramos 50. Y yo vivía en Piedras Blancas, obviamente, con una casa que mis padres todavía estaban construyendo, y no tenía libros mi casa. Es decir, mi padre leía todo lo que le llegaba, y el diario, cualquier diario todos los días, pero no había libros. Así que providencialmente, en esos encuentros ya de militancia en la Facultad de Humanidades, me encontré con Nora Giraldi, que era la hija de un profesor de literatura, que hoy es una magíster en Francia, y me dijo, yo tengo todo, tengo todos los libros que necesites. Es decir, quiero decir, está hecho
de pequeñas cosas que en realidad lo que quiero decir es que acá es ese proceso natural de esos primeros años te fue llevando después con las circunstancias del país. Era como que ya no te podías volver atrás. Es eso. Ya no te podés volver atrás también cuando pasás a la clandestinidad, ¿no? Cuando pasás a ser buscado. ¿Cuánto tiempo estuviste siendo buscado? Claro, el tema es que... deambulando por acá. Era la legalidad nos había dado un reconocimiento público. Y eso era lo que, digamos, de alguna manera para la población había que eliminar, porque eran las referencias, ¿no? Yo había sido secretaria general del CEIPA, imagínense lo que era en aquel momento la lucha por la enseñanza. Centro de Estudiantes del IPA. El ¿no? Centro de Estudiantes del IPA. Entonces, bueno, en el 74 me sumariaron y de ahí en adelante ya está. Pero también es cierto que, bueno, en el 75, claro, si voy cronológicamente, es imposible volver atrás, porque en el 74 matan a Nibia de una manera que no, inesperada completamente, y éramos ese trío que decíamos, ¿no? Es que nos juntamos en el ingreso, Zabalzagaray, Yuchak, Yáñez, es decir, fuimos a dar el examen en el mismo salón. Y había un elemento muy, muy particular con Sara, que conocía mucha gente del interior, y entonces dijo, yo soy del interior, dijo Nibia. ¿De dónde? De Nueva Helvecia. Ah, yo conozco gente de Nueva Helvecia. ¿A quién? Al Nine. Ah, es mi tío. Ah. Es decir, pero ¿entendés que vas tejiendo? Vas construyendo un montón de cosas que hacen en las circunstancias de la vida, que está bueno repasar, por esto mismo que vos decías, de no buscar cosas grandilocuentes, sino que fue la vida misma que se le fue presentando a alguien que eligió la militancia desde lo estudiantil y que luego pasa a esta circunstancia de visibilidad que genera eso, riesgos. Exacto. Y que vas, además es esto, no hubo, una vez que se instaló la dictadura, que nosotros, claro, la fuimos descubriendo, ¿no? Es decir, nosotros íbamos con ella. Sí. Lo que pasó es que las detenciones fueron empezando a ser masivas. Y en ese golpe del 75, por ejemplo, del Morgan, de 300 Carlos, ahí detienen a Sara, de las primeras. Entonces, claro, vos seguís, pero tenés todo un costado, digamos, que te va indicando un camino inevitable. O sea, sabías que te iba a tocar. Es inevitable. Cuando ya avanzás al 81, que fue cuando me tocó, me acuerdo sentaditas en un muro con un compañero que siempre estábamos haciendo como que éramos una pareja en desavenencia, pongámosle, le decía, bueno, 81, ya había habido una caída importante de gente y me parece que Estamos hablando de 81, sí. No estamos hablando del 70, 72. Y te cambiabas, a mí me interesó esa parte como del cambio de look para pasar desapercibida, para hacer una más, esto de las mujeres todas casi que con los mismos cortes de pelo y el mismo color de pelo y esas faldas. Yo me tenía que convertir en una muchacha un poco diferente como era, por lo tanto, con una amiga que era una señora, que era una lady, hicimos la pollera, aquellas que llevaban abrochado sí, las de cuadros, de gancho. Las de cuadros maravillosas, un clásico. Abierta. Y un blazer azul. Claro. Y un poquito más oscuro el pelo, y cortito, y qué sé yo. Y aún así, daba clases particulares de literatura, es decir, podía ir a las casas de los alumnos, que era gente que me conocía, porque también, digamos, primero hay una necesidad de subsistir, ¿no? Y bueno, y mi compañero cae en el 77, y esa sí hizo un cambio, porque además previo me buscaban a mí, entonces tampoco podía legalizarme aunque quisiera. Que igual no era lo que yo quería. Tampoco podían vivir juntos, tampoco podías vivir con tu hijo. Bueno, ¿no? Esas son situaciones que la primera vez que en Canal 5 nos hicieron a dos compañeras un reportaje, pero mis rajen no les puedo decir, lo primero que apareció fue lo de mi hijo, y yo dije, ay, qué tema tan difícil para tratar en la televisión en aquel momento, ¿no? Sí, porque nosotros, sí, si bien es cierto que podíamos haber
de pronto podíamos haber esperado, ¿no? Un poco más, porque nosotros nos casamos formalmente en el 73, podíamos haber esperado. Realmente, ¿saben qué fue lo que precipitó todo? Lo de Nibia. Lo de Nibia precipitó... claro, porque ves la... Porque primero te olvidaste las pastillas, porque el mundo se convirtió en otra cosa, y entonces, bueno, y fue un regalo. Qué cosa más divina. Porque lo ves como un regalo después, ¿no? A pesar, lo hemos conversado, es decir, es muy buena, yo qué sé, qué voy a decir yo, ¿no? Es muy bueno todo el relacionamiento y la comprensión, y me siento comprendida y me siento apoyada. Eso es verdaderamente una fortuna, porque ha habido tantas circunstancias, ¿verdad?, con los hijos, y tantas situaciones particulares que se han vivido. Entonces, bueno, todo esto se convierte en una cosa que finalmente te reconforta, ¿no? Sin duda. Vos en todo tu relato hablas en colectivo, y ahí, en cada una de esas acciones que estás contando, hay otros, ¿no? Hay otros para los que tu visibilidad servía. Hay otros que quizás lloraron o se preocuparon cuando o Pedro o vos fueron cayendo. Pero hay otros que también sostuvieron toda esa etapa de clandestinidad y que aportaron a cuidarte. Me imagino que esa sensación de que un montón de gente capaz que no volviste a ver estuvo ahí para abrazarte, para sostener esos momentos. Nosotros tenemos muchas deudas. Ahora, cuando hablaban lo de los abrazos, más temprano, que yo ya estaba... tenemos muchas deudas, sí, porque el amparo de la calle, la señora dijo, la calle nunca te falla. El lugar nunca te falla. Y esto es increíble, porque hay algo de eso en esto también, que son los momentos difíciles, ¿no? Porque los momentos difíciles son todos para la gente, el que le toque vivir. Entonces, esta señora lo decía recién, y bueno, y yo lo digo también, lo pienso así, porque está bien, nadie te iba a quitar las situaciones por las que vos tenías que atravesar, que eran tuyas, pero había siempre una puerta. Y esa gente, no a todos, bueno, ahora ha pasado mucho tiempo, pero cada vez que vi a alguno de esos, realmente fue... el abrazo. El abrazo. Y fue como verlos un poco a todos, ¿no? Es decir, y cuando yo pensaba en esas vueltas en las que realmente veía un poco a Pedro, a mi hijo, yo decía, acá hay un niño, y este niño, entonces esta niña me daba besitos con la pestaña. Es decir, en una casa de compañeros con la que estábamos trabajando. Y eso y otros, entonces me hacía de los niños mis niños. Para aferrarse a la vida también, para aferrarse a la vida. Que eran tuyos también, porque aparte fue duro, especialmente con los más visibles, y con vos relatan que también lo fue. Sí, fue duro. Yo siempre... desde eso, desde aquel primer programa que me acuerdo que alguien me llamó y me dijo, pero no dijiste nada. Es decir, hoy ya no hay mucho para decir, porque está todo dicho, está todo investigado, está todo escrito. Es decir, nadie puede decir, no lo sé, no lo vi, no lo pude leer, no sé dónde. Entonces, diría que sí. No. digo que es un proceso. O sea. Y estamos acostumbrados a que los procesos sean largos. Como gallega, estoy acostumbrada a recién visualizar lo que significa una fosa o entender plenamente lo que significó Galicia en la época franquista. Recién lo estamos comprendiendo. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, no es una cosa que ocurra de un día para otro. Y acá hubo realmente, la impunidad fue una maniobra, muy espectacular para ellos. Es decir, de alguna manera en esa impunidad se selló un tiempo, ¿no? Y cuando vos no podés salir a la palestra, ¿no? Cuando vos no podés aparecer, cuando la justicia tampoco puede aparecer, cuando están todos esos caminos cerrados, hasta subjetivamente te implican. Porque cuando nosotros se puso, bueno, porque los compañeros de Nueva Helvecia, una marca, el nombre de una calle en Nueva Helvecia, a Nibia,
2005, yo me preguntaba, ¿por qué no lo peleamos antes? Y no era posible. Sí. Porque los muros, es cierto que los muros te van... pared de piedra. Te van, ¿viste? Como ellos saben eso y lo mencionan. Es decir, te dan la pauta. Me acuerdo de cuando 2011 íbamos a hacer una denuncia, en este caso por violencia sexual. Las mujeres nos juntábamos, trabajamos un tiempo. Pero ¿qué es lo que te determina? Que alguien salga y diga, pero acá no hubo tortura. Vos decís, pero, a ver, es decir, es como, ¿alguien creía realmente que esto iba a pasar inadvertido? ¿Que el tiempo lo iba a borrar? ¿Que no iba a haber que rendir cuentas? Yo creo que esto es una cuestión que además me trasciende totalmente, es decir, está involucrado todo el país. No importa que siempre haya desconocimiento, posibilidades de... No importa eso, es decir, está involucrado todo el país en que esto se normalice o que esto tenga... Y está difícil, ¿no? Porque está difícil para la justicia está difícil, es muy importante lo que se está haciendo desde la Fiscalía especializada, pero igual, es cierto... Pero hay rasgos de impunidad. Pero hay rasgos de impunidad. Hay rasgos de impunidad en la última reforma de la Seguridad Social. Hay rasgos de impunidad en el hotel que tienen como cárcel. Hay rasgos de impunidad cuando salen a defender a estos pobres viejitos. Bueno, ahí está. Tenemos multiplicidad de cosas que a veces no funcionan bien. De todos modos, estas frases y estas historias son las que el tiempo se las lleva. Y lo que va a quedar es efectivamente... la verdad. La verdad. Y ese sentimiento... Es un sentimiento, todo esto es un sentimiento, porque hay una cuestión difícil. Volver, es decir, como aquello de dar vuelta a la página y volver a hablar lo mismo, yo siento a veces, porque, a ver, la vida me puso desde el 2005, a partir de las marcas de la resistencia, todo ese proyecto, me puso como en una cosa de la memoria, y entonces, que no había pensado hasta ese momento, clases de literatura, la inscripción que me dio, porque no había horas y cuando salimos de la cana había que trabajar, y entonces nos dieron... Y la inscripción me permitió ver también un liceo desde otro ángulo, ¿no? Y desde ese lugar, en realidad, yo pensaba, ¿cuánto nos costó hablar allí? En el liceo, que era gente divina y con la que yo tengo grandes amigos, estaba aquello de, no vamos a hablarle de este tema que la va a poner mal, y otros sencillamente no saber cómo abordarlo. Claro. Y no poder escucharlo. ¿No? Hay esto de lo inaudible, ¿no? Esto ha mejorado. Lo inaudible que está en el cuerpo también. Está ahí, está como en los huesos, está lo inaudible presente. Está en el cuerpo. Está en el cuerpo. Mi madre tenía una frase que era una frase hecha, la lleva en el cuerpo. Que era una señora completamente divina, pero bueno, había hecho media escuela, ¿no? En esa Galicia, media escuela. Ya lo había agarrado el franquismo. Claro, el franquismo, es decir. Y todavía hay un poquito de transición, así que supo cuáles eran los buenos y los malos desde el aula. Pero ¿qué pasa? La lleva en el cuerpo, eso es inevitable. Sí. Es decir, y después hay que resolverlo, ¿no? Y después hay que resolver vivir, ser docente, ser útil, volver a la familia y aprovechar, ¿no? Ese sorbito. Claro, pero uno se plantea a nivel de edades, ¿no? Y justamente esa edad que te robó la dictadura, o te robó esta lucha, es edad en la cual uno, por ejemplo, se acostumbra a un montón de cosas, a comidas, a cocinar, a su hogar, a armar su cueva, Totalmente. Y vos estabas viviendo de garrón Totalmente. En lugares de repente ni conocías a las personas. Sí, totalmente. Por eso digo, viste que es difícil. Ahora que yo pongo el mate acá y que no me toquen el mate ahí. Claro, eso. ¿No? Eso. Bueno, muchas veces he pensado,
en esa cama, que es una cama común, no es ninguna cama especial, pero muchas veces he pensado, estoy en esta cama arropada, ¿no? O estoy con Pedro, y bueno, nunca se terminará eso de que en un ámbito que es el cuerpo, está efectivamente una resonancia. Y por mucho tiempo, te diría, ese 2005, ese 2011 de las denuncias, hasta ese momento eran elementos que estaban escondidos, muy debajo de la piel. Tratemos de que esto aflore lo menos posible. No era ni siquiera voluntario, era una manera de seguir. De seguir. Era una manera de seguir. Protegerse. Yo no sé si tenemos que terminar esta conversación, que agradecemos mucho, pero yo no sé si ustedes tienen claro lo que la mayoría de nosotros valoramos, esto que ustedes hacen de traer la vida propia a un canal de televisión. Sí. Y desde el lugar de periodístico, porque esto hay que seguir contando y hay que llevarlo a las vidas, al cuerpo, como decíamos. Eternas gracias. No, es muy raro porque uno no prepara nada. No, es tu historia. A mí me encantaría venir a hablar de poesía, ¿no? Me encantaría venir a hablar. Una vez estaba esperando a una señora ministra en aquel momento, hablaba de las casas, mira, no lo quise hacer, no lo traje a propósito, me vino a la mente, pero hablaba de las viviendas, la importancia de la vivienda. Y yo digo, imagínate, con esos chiquilines de Piedras Blancas que viven en cualquier cosa, que no podés entrar porque justamente no viven, es decir, hacen ese esfuerzo contigo, ¿no? Te regalan ese momento. Es decir, y yo decía, ¿por qué no vengo a hablar de la vivienda, no? Habría muchos temas. De todos modos, es muy bueno todo lo que se ha logrado en los últimos periodos. Yo reivindico mucho esta otra parte también. La parte, bueno, tenemos una justicia así, tenemos una historia que se está contando, que es controvertida, que está en disputa, pero tenemos muchas cosas hechas. Y eso nos da fuerza, ¿no? Sin palabras. Ha sido un honor. Creo que la palabra es honor y emoción. Están muy bien ustedes acá. Les agradezco infinitamente esa presentación, porque además eso, ¿no? Uno a veces no se permite emocionarse del todo, porque tenemos que seguir. Porque se quiebra. Porque se quiebra, sí. Y nunca terminás de hacer la historia, así que seguiremos. Gracias, Gallega. No. Y hay muchos jóvenes, además, que eso también es lindo, que están levantando la bandera. Por supuesto, eso es lo fundamental y para eso se trabaja. Gracias. Nos vamos a una pausita así.